dice en muchos lugares, en muchos textos, que somos una casa, un templo no hecho de manos de hombres, como si Dios necesitara habitar en templos hechos por manos de hombres. Dios no necesita eso, sino que Dios nos habla constantemente de que Él quiere habitar en nosotros y hacernos su casa, ¿no? Él quiere hacer Sukkot en nosotros. Él vino a habitar, el Verbo dice que descendió de los cielos y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y habitó en nosotros para hacer una morada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y bueno, normalmente en una casa hay muchas cosas, ¿verdad? Tú entras en una casa y ves infinidad de cosas, de objetos, enseres, mobiliario, adornos y toda clase de cosas que se ponen en una casa, ¿no? Unas son más útiles que otras, pero siempre la casa se llena de objetos, se llena de cosas, ¿no? Hay muebles, hay muchos utensilios, hay también, como he dicho, cosas decorativas que normalmente no se usan tanto como otras, pero están ahí también, ¿no? Se ponen en las casas normalmente para decorar. Y lo que trato de decir es lo que quiero decir es que unos objetos o unos utensilios pues se usan más que otros, ¿no? Son más útiles y son más necesarios en la casa, ¿no? Y por eso dice la palabra, vamos a tomar el texto de 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículos 20 y 22, palabras del apóstol Pablo a Timoteo, y le dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Un día, una pareja de recién casados les regalaron un objeto, ¿no? Les regalaron un jarrón de estos chinos de gran tamaño. ¿Has visto esos jarrones chinos que son enormes, que se ponen en las entradas de algún lugar, ¿no? De asiático, chino, ¿verdad? Y justo pues habían adquirido un pequeño apartamento para su primera etapa de casados y ante el apuro pues una pequeña habitación, un pequeño cuarto, un pequeño saloncito y nada más, un pequeño apartamento pequeño donde poder no vivir su primera etapa de casados, ¿no? Y entonces cuando le regalaron aquel jarrón chino de gran tamaño, se dijeron el uno al otro, ¿no? ¿Dónde vamos a poner ahora este jarrón, este objeto, ¿no? Decorativo, ¿no? Un jarrón chino, desde el punto de vista decorativo, pues es algo que puede ser muy atractivo, ¿verdad? Y de hecho seguramente pues tiene un gran valor también, pero muchas veces pues seguramente no habrá dónde ponerlo porque ocupa mucho espacio y además pues no es demasiado útil, ¿no? No se le da demasiada utilidad porque simplemente es un objeto que sirve ¿para qué? Para decorar, ¿no? A veces en la iglesia o en la comunidad pues hay también jarrones chinos
que llevan mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? En la obra, como aquellos que dicen, yo hice esto, yo hice aquello, yo estuve en tal lugar, a mí se me ha presentado mucha gente queriéndome traer su currículum de lo que hicieron, de que hace años, de que no sé qué, de que no sé cuántos, y estuve aquí, y estuve allá, y estuve... Pero, hermano, yo le digo, pero ahora, ¿dónde estás ahora, no? El que me digas que has estado aquí o que has estado allá, pues no me sirve de mucho, ¿no? Me sirve más bien de muy poco, ¿no? Lo importante es qué estás haciendo ahora, dónde estás ahora y qué lugar ocupas ahora dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, y esas personas a veces quieren ¿no? recibir cierta honra, ¿no? Porque por lo que han hecho, por lo que han sido, por lo que han aportado tal vez, o por lo que un día el Señor les pudo. Pero hermanos, nunca digas cualquier tiempo pasado fue mejor, amén. Y entonces la palabra de Dios nos dice que no podemos vivir del pasado tampoco, sino que tenemos que vivir el presente, y que Dios nos quiere visitar hoy y Dios nos quiere utilizar hoy. Lo que hicimos ayer, bueno, está escrito en los libros de memoria tal vez, pero no tiene demasiada importancia. Creo que Dios es un Dios del presente, ni del pasado ni del futuro. Creo que Dios es un Dios del presente, un Dios para el día de hoy, ¿no? Y yo a veces personalmente, cuando tengo que ver dónde poner a alguna persona dentro del ministerio, dentro de la obra, pues yo siempre pienso que debo poner a cada persona no en los sitios más decorativos, sino en los sitios o en los lugares donde las personas sean más útiles y prácticas. ¿Cuánto dicen amén? Un día preparé una reflexión y le di un título y le dice útiles o importantes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ser, ¿no? Porque hay personas que quieren ser más importantes que útiles, ¿no? Y eso es un error. No se puede poner el caballo delante, o sea, el carro delante del caballo. Primero es el caballo y el caballo tira el carro, ¿no? Y entonces creo que el Señor nos llama a ser útiles y no a ser tan importantes o tan decorativos, ¿no? Entonces, hay personas que se decoran su cuerpo con muchos accesorios, ¿no? ¿Verdad? Nos podemos poner anillos, nos podemos poner pulseras, collares, otros se hacen tatuajes ahora, otros se hacen piercing y se ponen la oreja aquí, la oreja con un aro metido aquí, o un arete aquí, o un arete en la oreja, o para aquí o para allá, no sé, son accesorios decorativos, ¿verdad?, para aparentar, pues, ser más atractivos o que la gente les mire, ¿no?, porque llevan mucho accesorio, ¿verdad?, mucho decorado, ¿no?, a los ojos de los demás. Pero eso no es lo más importante, ¿no? Por eso lo que trato de decir es que en el cuerpo hay muchos miembros, ¿no? Y cada miembro del cuerpo pues debe de tener una función, ¿no? Eso dice la palabra, ¿no? Y creo que los tiempos pues se están acelerando de tal manera que la obra de Dios necesita más vasos de barro que más vasos ostentosos, ¿no? Vasos de barro en los cuales Dios va a derramar su espíritu, va a derramar sus dones, va a derramar su gracia para hacer su obra, ¿no? Y eso es lo que Dios realmente necesita, ¿no? Lo que trato de decir es que todos en la iglesia pues debemos de tener una utilidad, ¿no? Y somos un cuerpo, miembros de un cuerpo, ¿no? Y nadie se debe autoexcluir, ni la iglesia o la obra tiene que excluir a nadie, ¿no?
Nadie puede decir, como yo soy muy importante, pues no te necesito, y nadie puede decir, como yo no soy importante, pues no me necesitan, ¿no? Eso es un error, ¿no? A mí el Señor me llamó a servirle, pues siendo bastante joven, ¿no? Y me llamó no porque fuera mejor que nadie, ni porque tuviera muchos talentos, que no los tenía. Creo que Dios me llamó para ocupar un lugar que estaba vacío, ¿no? Y que alguien lo tenía que ocupar, ¿no? Alguien lo tenía que llenar, ¿no? Y creo que Dios actúa de esa manera, ¿no? Dios viene a llenar o a tratar de llenar los espacios que están vacíos, ¿no? Creo que Dios llama a quien quiere, como quiere y cuando Él quiere, y todos tenemos un tiempo en el cual Dios nos va a llamar, ¿no? Dios te va a llamar en un tiempo concreto, ¿no? Dios te va a seguir llamando en ciertas etapas, procesos o lugares, pero, o sea, Dios tiene un tiempo en el cual Él te va a llamar y Él te va a apartar, ¿no? Y creo que los vacíos son espacios que puede ocupar Dios, pero que también los puede ocupar el diablo, ¿no? Eso dice la palabra, ¿no? Dice que cuando el espíritu del hombre, dice, sale del hombre, dice, anda por lugares secos, ¿no? Y cuando dice, vuelve y halla la casa que está vacía y adornada y no sé qué, y entonces vuelve a la casa y toma otros 7 espíritus, dice, peores que él, ¿no? Y el estado de aquella casa viene a ser mucho peor que el primero, ¿no? Entonces, lo que les trato de decir es que Dios viene a ocupar espacios vacíos, pero el diablo también viene a ocupar espacios vacíos. Depende, ¿no? Y hay muchos vacíos que son aprovechados por personas, ¿no? Como por ejemplo, en el tiempo de David había un gran vacío. Cuando Goliat se levantó contra el pueblo de Israel, nadie quería salir a enfrentarse contra aquel hombre, contra aquel paladín, contra aquel gigante que les tenía amenazados, asustados e intimidados, ¿no? Nadie quería ocupar el lugar de los soldados del ejército de Israel, ¿no? Pero hubo un joven pues que dijo, heme aquí, ¿no? Yo quiero ocupar ese lugar. Y salió a la batalla, se enfrentó con el paladín y entonces le salió bien porque Dios le bendijo y porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con David, ¿no? Y hermanos, normalmente la gracia de Dios actúa en nuestras vidas cuando nuestras capacidades están por debajo de los desafíos que tenemos por delante. Y por eso es que interviene la gracia de Dios. Si no, la gracia de Dios no interviene. Cuando tus capacidades son mayores o tú crees que tus capacidades son mayores que los desafíos con los cuales te tienes que enfrentar, ahí no actúa la gracia de Dios. La gracia de Dios solo actúa cuando nuestras capacidades están por debajo de los desafíos a los cuales Dios nos llama y tenemos que enfrentar y tenemos que agarrar y tenemos que tomar, ¿no? Y ahí es donde Dios derrama su gracia y sobre todo su misericordia, y aún a pesar de que nuestra vida o áreas de nuestra vida pueden estar o haber estado rodeadas de fracasos y de errores, Dios sabe capitalizarlos si nosotros le damos a Dios la oportunidad de hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? Para bien y para beneficio de nuestra vida y para el beneficio de su obra y de su reino. Amén. Quiero decir con esto que
que la vida de fe siempre implica tener que correr riesgos, ¿no? Y para ello hay que saltar de la barca, ¿no? Y caminar sobre las aguas. Yo sé que hay muchas personas aquí que tal vez han dicho, yo quiero seguir a Jesús. ¿Alguno de ustedes ha dicho, yo quiero seguir a Jesús? Yo quiero amar a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, y tienen un deseo de conocer a Dios, tienen además en sus corazones una vocación de eternidad en sus corazones, y por lo tanto necesitan experimentar la salvación y entender y comprender la razón de su vida, pero le dicen a Jesús, no sabemos a dónde vas y tampoco sabemos el camino, ¿no? Eso lo dijeron algunos cuando se encontraron con Jesús en Juan capítulo 14, leamos Juan 14, versículos del 1 al 6. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también estéis vosotros. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Claro, o sea, si no sabían dónde iba Jesús, no podían conocer el camino tampoco, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino y yo soy la verdad. Yo soy la verdad que necesitáis para seguir ese camino. Yo soy la verdad que necesitáis en vuestros pensamientos para poder seguir ese camino y conocer el camino. Yo soy el camino, yo soy Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad. Voy a poner la verdad en vuestros corazones, en vuestros pensamientos para que conozcáis el camino. Y yo soy la vida que necesitáis y la vida que vais a recibir, que viene de mí, la vida eterna, ¿no? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, el amor es un riesgo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué el amor es un riesgo? No hay nada que nos haga más vulnerables que el amor. No hay nada que nos haga más débiles que el amor. Y cuando uno ama, se expone y acepta cualquier desafío. Dios amó, y como amó al ser humano, aceptó el desafío de la cruz, el desafío de la muerte, el desafío de encontrarse solo, que todos le abandonaran, pero el amor pudo más que todo eso. ¿Cuánto dicen amén? El amor, hermanos, es un riesgo. El que ama tiene que correr riesgos. El que ama corre riesgos. El amor es un desafío. El amor no es una canción, no es unas palabras bonitas, no es dos enamorados que dicen cuánto te quiero, cuánto te amo, no. El amor implica correr riesgos, hermanos. El que ama tiene que correr riesgos, amén. Cuando uno ama, se expone y acepta desafíos, y el amor es vulnerable. Entonces podemos escuchar el susurro de Dios que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿No? Isaías capítulo 6. Y ese llamado de Dios aún sigue susurrando, ¿verdad? En el aire, ¿verdad? Como algo cósmico, ¿no? Que está en el aire, ¿no? Ese susurro de Dios, ese llamado de Dios, ¿no? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Verdad? Porque aquí hay algunos que escuchan ese llamado de Dios y responden positivamente, pero otros se quedan solo escuchando el susurro que pasa y pasa y pasa por sus oídos, pero nada más, ¿no? Creo,
definitivamente que a la iglesia le queda todavía mucho por hacer. Vivimos en un mundo en el que parece que no hay espacios para la iglesia. Vivimos en un mundo en el que parece pues que la tecnología, en el que parece que la ciencia, en el que parece que la medicina, en el que parece que los políticos, que los estados, que los gobiernos son como un pulpo de grandes tentáculos que ocupan ya casi todos los espacios. Y dicen, Dios no pinta nada en todo esto, ya nosotros tenemos todo ocupado, ¿verdad? La ciencia, la tecnología, la política, la medicina y todas las cosas han tomado todos los lugares de la sociedad y los estados, los gobiernos, ¿no? Y entonces dicen, no, ya todo está ocupado, ya nosotros nos estamos ocupando de todas las áreas y ya Dios no tiene nada que hacer en medio de este mundo. Pero, hermanos, hay muchos espacios vacíos. ¿Cuántos dicen amén? Hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, hay tanto desencanto, hay tantas personas que ni les llena la ciencia, que ni les llena la medicina, que ni les llena la política, que ni les llena la sabiduría humana. Y aun a pesar de que a través de los medios de comunicación nos tratan de inculcar y hacernos creer que los estados y los gobiernos de este mundo son los sustitutos de Dios, no es así, hermanos, no es así. Debemos seguir alumbrando como lámparas encendidas, y si no es así, es porque tal vez nos hayamos convertido en objetos decorativos y ya no somos útiles para Dios. Amén. Yo he tenido y a veces tengo algunos jarrones chinos en el ministerio y no sé dónde ponerles porque ocupan espacio, pero no son útiles. Y hermano, un jarrón chino, pues no déjame decirte, sí, está muy bonito, pintado con dragones, culebras que llegan así, ¿no? Y todo, y cosas muy exóticas, asiáticas, pero es un jarrón chino, hermano, no tiene ningún valor. Yo podía poner 2 jarrones chinos ahí en la puerta, muy decorativos, uno a cada lado de la puerta, así de grandes, no, pero ¿de qué serviría? No serviría de nada. Entonces, hermanos, creo que la iglesia en este tiempo tiene que manifestar algunas cualidades, y usted como creyente en este tiempo también tiene que manifestar algunas cualidades en su vida. La iglesia tiene que ser alegre, la iglesia tiene que ser activa y la iglesia tiene que ser combativa. ¿Cuánto dicen amén? Alegres, activos y combativos, porque lo importante en esta vida es saber estar cuando está la emergencia, cuando surge la emergencia, cuando está el llamado, ¿verdad? Aquí tenemos, en la iglesia ¿han visto los extintores? ¿Dónde están colocados? Ahí hay uno, ahí hay otro, y allá atrás hay otro. Nadie se da cuenta o nadie mira los extintores, ¿verdad? Miramos el decorado, miramos los instrumentos. ¡Wow! Una batería electrónica tenemos ahora. ¡Wow! Mira, tenemos un púlpito nuevo, qué bonito, ¿no? Ahí con el arenado, con el logo. Tenemos flores, ¿verdad? Y tenemos unas sillas negras lindas, y tenemos luces de colores, una cruz allá atrás, un mural. Pero, hermanos, no tenemos y no miramos los extintores. Llevan años puestos en la pared, pero están ahí. Y lo importante es que cuando hay un fuego, hay que estar listo para es que voy a comprar un extintor para apagar el fuego. No, hermano, los extintores están ahí y son importantes, aunque no lo parezcan, porque si hay un pequeño fuego, tú coges el extintor y lo vas a apagar rápidamente. Amén. Entonces, hermanos, lo que les trato de decir es que hay que estar listos cuando haya que apagar un fuego. ¿Cuánto dicen amén? La iglesia tiene que estar lista
cuando suenen las alarmas, amén. Y las alarmas en este tiempo van a sonar más que nunca. La iglesia tiene que estar lista para cuando suenen las alarmas, amén. Usted tiene que estar listo para cuando haya una emergencia, para que cuando haya que coger el extintor y pueda ir corriendo, coger el extintor y apagar un fuego. Dice la Escritura en Hebreos 11 que por la fe, dice, apagaron ¿qué? Fuegos impetuosos. Por la fe conquistaron reinos, por la fe taparon bocas de leones, por la fe alcanzaron promesas, por la fe, hermanos. Pero era una iglesia alegre, activa y combativa, amén, que estaba preparada para una emergencia. Entonces, hermanos, espacios vacíos que tenemos que llenar, llamadas de Dios al combate, sobre todo una iglesia que a pesar de que parezca que no hay ninguna emergencia, es una iglesia que tiene que estar preparada para cuando suenen las alarmas, amén. Cuando suenen las alarmas, y cuando suenen las alarmas, los elementos decorativos probablemente no van a tener la capacidad de reacción que debería tener un soldado. Los jarrones chinos no van a tener la capacidad de reacción que debería tener un buen soldado de Jesucristo. Amén. Porque solamente son elementos decorativos. Los soldados de los ejércitos en campaña, los bomberos, la policía, tienen que estar preparados ¿para qué? Para reaccionar rápidamente y con facilidad y con rapidez y con agilidad cuando hay alguna eventualidad. Hace unos años sufrimos un incendio aquí horroroso, ¿verdad? Eran las 12 de la noche, algunos están aquí presentes. El edificio contiguo ardía en llamas. Nos levantamos de las camas, salimos a la calle, ¿verdad? Aquello era un infierno, ¿verdad? Este lugar ardía y ardía y ardía y el fuego subía por el edificio. Y yo en las calles daba el grito diciendo, pero ¿cuándo vienen los bomberos? Y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Y llegan y empiezan a sacar la manguera y no sé qué, y hasta que... y yo gritaba y gritaba, pero echen agua ya, echen agua, apaguen el fuego, que el fuego se va a propagar. Hermanos, hay que estar en alerta, amén. Hay que estar alertas porque las emergencias van a venir y las emergencias vienen cuando menos te lo esperas. No te van a avisar. No te van a decir, mañana va a haber un incendio, mañana va a haber un terremoto, mañana va a haber... Bueno, hace unos meses o hace un mes nos pusieron en el teléfono una señal de tal y el día que hubo el sismo no sonó. ¿No se acuerdan? ¿Verdad? Y nos estuvieron días avisándonos, ¿verdad? Y de repente el teléfono, ¡alarma!, ¿no? Para antisísmica. Y el día que hubo el temblor no sonó. Entonces, hermanos, hay que estar alertas, amén, ante cualquier sonido de alarma y de socorro. Y la iglesia es un ejército, así la describe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, ninguno que milita en el ejército de Dios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y un soldado es aquel que está listo, que está preparado, que está adiestrado, que está disciplinado, que está y que conoce el sonido de ¿qué? El sonido de la trompeta, el sonido de la alarma, y sabe distinguir cuando se le llama para ir a comer y sabe distinguir cuando se le llama para agarrar las armas y salir a la batalla. Amén. Porque conoce el sonido de la trompeta. Amén. Porque conoce la voz de Dios, porque conoce el llamado de Dios y sabe cuando Dios le llama. El joven Samuel estaba en el templo y entonces, no sabemos la escritura, ¿no? En tiempo del sacerdote Elí, dice, escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia.
Y allí estaba el joven Samuel en el templo, ¿verdad? Y el viejo sacerdote que había perdido la unción, que había perdido la visión, que había perdido y que no tenía ya ningún discernimiento espiritual. No estaba preparado para una emergencia. Y cuando fue y le dijo, no, yo no te he llamado, ¿no? Ve y vuelve otra vez a acostarte y así no por 3 veces. Conocemos la historia, ¿no? Entonces, hermanos, siempre tenemos que estar preparados para dar el siguiente paso. ¿Cuánto dicen amén? Por muchos años, por mucho tiempo que hayas servido al Señor, siempre hay que estar preparado porque va a haber que dar un paso más adelante. Siempre el Señor nos va a llamar a dar el siguiente paso, la siguiente etapa, el siguiente proceso. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y luego vino otra etapa y tenían que estar preparados para la siguiente etapa. Y así es la vida, hermanos. Siempre hay una etapa que viene después, siempre hay un paso que hay que dar más allá, siempre hay que estar preparados, ¿verdad? Y siempre atentos al sonido de la trompeta y siempre mirando a la nube de día y a la columna de fuego de noche. Yo no sé si tú miras a la nube alguna vez, no que mires los cielos y digas, ay, qué bonito están los cielos, hoy ha salido el sol, hoy han salido nubes, hoy hay arreboles, hoy va a llover, hoy va no sé qué, no, hay que mirar a la nube, pero ¿qué nube? La nube de Dios, amén. Cuando la nube de Dios se movía, el pueblo de Dios se movía. Cuando la nube de Dios se paraba, el pueblo de Dios se paraba, amén. Si la nube se movía, el pueblo de Dios partía. Si la nube se paraba, el pueblo de Dios acampaba, amén. Dice la palabra de Dios que Jesús no tenía hermosura para que le deseemos. No sé si lo has leído esto alguna vez. Isaías capítulo 53, versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo, ¿para qué? Para que le deseemos. Quiero decir con esto que Dios no tenía elementos decorativos en su vida para que le admiremos, para que le deseemos. Dice, no hay parecer en él ni hermosura, porque la hermosura de Dios no está en la imagen que vemos de Dios. La hermosura de Dios está ¿en qué? Está en su esencia, está en su amor, está en su misericordia, está en su gracia. Pero no es una imagen que vemos y decimos, ay, qué bonito es, ay, qué hermoso es. No, dicen, no le conoceremos por su hermosura ni por su parecer. Quiero decir que no tenía o no tiene elementos decorativos para que fuera espectacularmente hermoso o apariencia conforme a los patrones de este mundo, porque la apariencia de este mundo se pasa, pero la belleza y la elegancia de Jesucristo en nuestras vidas y en nuestro rostro se va perfeccionando a través de las pruebas y dificultades, y a través de tantas luchas Dios va modelando nuestro aspecto para hacernos a la imagen de Cristo y no al patrón de este mundo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no podemos vivir acomplejados. Un cristiano no puede vivir, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, que decía, por nada intimidados, por nada asustados, por nada acomplejados, por nada intimidados. Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Casi nada. Y además nos dice Pablo, solamente como si fuera poca cosa. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. ¿Te parece poca cosa comportarte como es digno del Evangelio de Jesucristo? Y aquí dice, solamente, no como si fuera algo fácil, algo sencillo tal vez.
Dice, para que sea o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice, y en nada, ¿qué? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación, y esto de Dios. Amén. Porque, hermanos, todo lo que está ocurriendo en este mundo y este rechazo hacia Dios y a su palabra no es otra cosa que la anticipación del anuncio de que una profunda oscuridad y una profunda crisis vienen a este mundo. Amén. ¿Y dónde van a estar en este tiempo los utensilios de la casa de Dios? Si solamente la iglesia se ha llenado de objetos decorativos, si solamente la iglesia se ha llenado de jarrones chinos decorativos, ¿dónde va a estar esa iglesia combativa que aquí dice, solamente dice, y en nada intimidados, dice, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición? Dice que vaya a veros o esté con vosotros o esté ausente, oiga de vosotros, dice que estáis como, dice, firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo? Combatiendo, ¿cómo? Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Está hablando de una iglesia combativa. Dice, combativos, que estéis combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Leamos 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. Aleluya. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Gracias le damos a Dios que nos lleva siempre, dice, de triunfo en Cristo Jesús. Amén. No que seamos triunfalistas, no, eso es muy diferente. Dios no quiere que seamos triunfalistas, pero Dios sí nos dice que nos lleva siempre, ¿cómo? De triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y Él quiere hacernos triunfantes en Cristo Jesús. Mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Porque en Cristo Jesús tenemos la victoria. Amén. Porque en Cristo Jesús hay victoria. Aunque haya fracasos, aunque haya derrotas, aunque haya errores, el Señor lo va a capitalizar para hacer de eso una victoria y un triunfo. ¿Cuánto dicen amén? Lo que pasa es que debemos saber, o lo que debemos hacer o saber es no confundir, ¿no?, cuál es el éxito de Dios y cuál es el éxito según el patrón de este mundo. Y hay algunos que, como no tienen éxito conforme al patrón del mundo, que es la gloria, la honra, la vanagloria de la vida, la aprobación, ¿verdad? Pues entonces dicen, yo no estoy teniendo éxito en la vida, pero yo no necesito ese éxito. Para mí el tener éxito no es tener aprobación. Para mí el tener éxito no es tener mucha gloria, no es tener mucha honra, no. Ese no es tener éxito. Ese es el éxito según el patrón del mundo, pero el éxito según Dios es muy diferente. Amén. Como predican el Evangelio y nadie les hace caso, pues dicen, no tengo éxito. Predico el Evangelio y nadie se convierte. Predico el Evangelio y no me hacen caso. Predico el Evangelio
Jeremías también lo hacía y no le hacían caso, y por eso fue un profeta fracasado o fue un profeta de éxito. Si está escrito en este libro es porque fue un profeta de éxito, pero su ministerio no fue muy exitoso. Predicaba y le rechazaban, predicaba y le daban patadas, predicaba y decían, pero Jeremías seguía predicando o dejó de predicar. En un momento, en una crisis ministerial, dijo, ya no voy a hablarles más, que hagan lo que quieran. Dice, no traté de sufrirlo, dice, pero no pude. Dije, ya no hablaré más, ya no les diré más palabras, me voy a callar, que hagan lo que quieran, que vivan como quieran, ya no les voy a corregir, ya no les voy a molestar. Pero dice, había en mis huesos algo, ¿no? Como un fuego dentro de mí que no me dejaba callar, que no me dejaba, aun a pesar de los rechazos, aun a pesar del vituperio, aun a pesar de que se burlaban, de que le rechazaban, de que le menospreciaban. Pero no por eso fue un ministerio de fracaso, fue un ministerio de éxito, según Dios. Amén. Porque dijo lo que tenía que decir, porque habló lo que tenía que hablar, porque les corrigió cuando les tenía que corregir. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, hermanos. Nos dice que triunfamos incluso cuando no hay respuesta, cuando no hay aprobación, cuando no hay reconocimiento, porque el triunfo de un creyente tiene que ver con el olor de su conocimiento. Amén. Dice, más a Dios sean dadas gracias a Dios, que siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, que dice, manifiesta ¿qué? El olor de su conocimiento. Ese es el éxito de Dios, el olor de su conocimiento, el manifestar siempre por donde vamos el olor de su conocimiento. Amén. El olor de Dios es algo que no se puede fabricar. El olor de Dios es algo que no es prefabricado. No se puede fabricar el olor de Dios. Al igual que el olor corporal no se puede disimular, ¿no? ¿Se puede disimular el olor corporal? Bueno, sí, si te echas un poco de desodorante o de perfume, pero si no, el olor corporal huele, ¿no? Y no se puede disimular, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios nos dice dónde está el verdadero éxito de nuestras vidas. Dice, y por medio de nosotros manifiesta, ¿en dónde? En todo lugar, en la iglesia o en dónde. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde manifiesta el olor de su conocimiento? En todo lugar manifiesta el olor de su conocimiento. Pero, hermanos, es necesario que conozcamos a Dios. Y si le conocemos, entonces, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en todo momento, manifestaremos el olor de su conocimiento. Pero ese olor de su conocimiento solo lo van a manifestar aquellos que han estado con Jesús. Amén. Es como el pastor. El pastor huele, ¿a qué huele? A ovejas. ¿Por qué? Porque está ¿con qué? Porque está con las ovejas. Y si un pastor no huele a ovejas, pues déjame dudar, porque tiene que oler a ovejas. Amén. Un día dije, detrás de un pastor, ¿qué hay? Ovejas. Detrás de un maestro, ¿qué hay? Discípulos, ¿no? Esto es una regla infalible, ¿no? Entonces, hermanos, es necesario que conozcamos a Dios. Pablo decía, a fin de conocerle a Él, en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Quería decir que lo más importante para él, para el apóstol Pablo, no era su trayectoria, que la tenía, su trayectoria política, ni su trayectoria técnica, ni cultural, ni religiosa. Incluso dijo que para él todo era ¿qué? Basura. Dice, todo lo tengo por basura. ¿Para qué? Para conocer a Cristo. O
sea, todo lo tenía por basura. ¿Para qué? Para llegar a conocer a Cristo. Amén. Porque para Pablo lo más importante era conocer a Cristo y conocerle a Él, dice, en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, en la victoria y en el fracaso, en la bendición y en los momentos más bajos. Ahí decía que le quería conocer y le necesitaba conocer. Amén. No le importaba, no le afectaba para nada, porque lo único que él quería y la meta que tenía en su vida era conocer a Jesús, conocer a Dios en su muerte y en su resurrección, en los momentos buenos y en los momentos malos, cuando nos hace partícipes de sus bendiciones y cuando nos hace partícipes de sus padecimientos o de sus sufrimientos. Amén, hermanos. Miren, hay tentaciones tanto arriba como abajo. Hay tentaciones en el valle abajo y hay tentaciones en el monte cuando estamos arriba. Amén. Cuando estamos en el valle, pues tenemos la tentación de la tristeza, de la melancolía, de la amargura, la tentación de abandonar el camino, bajar los brazos, la tentación a renunciar, la tentación a retroceder, la tentación a la queja, a la protesta, a reclamar, a exigir. Esas tentaciones están en el valle, están abajo. Amén. O la blasfemia, incluso interna o externa, que podamos o que se puede manifestar en nuestras vidas cuando estamos abajo, cuando estamos en el valle. Pero cuando estamos en el monte arriba, pues ahí también hay tentaciones. Está la tentación del orgullo, ¿verdad? De hecho, yo he visto a muchos caer por estar arriba. La tentación del orgullo, la tentación de creerse mejores que otros, creer que las cosas siempre le van a ir súper bien. Esa es una tentación de los que de estar en el monte, de estar arriba. La tentación de la propia prudencia, la tentación de la autoconfianza. Son tentaciones que están arriba, pero hay tentaciones arriba y hay tentaciones abajo. Subimos y bajamos, bajamos y subimos, y siempre vamos a estar en peligro. ¿No? Y por eso el autor de los Proverbios decía: el Señor, no me des ni más ni menos, porque si me das poco, acabaré robando, acabaré engañando y te voy a deshonrar, y si me das mucho, pues igual o casi seguramente me voy a olvidar de ti. Entonces no me des ni más ni menos, manténme del pan necesario. Amén. Porque él sabía que cada lugar tenía sus dificultades y cada lugar tenía sus propias tentaciones. Tentaciones en el valle y tentaciones en el monte. Tentaciones abajo y tentaciones arriba. Amén. Pero, hermanos, conocerle a Él en todos sus aspectos, ¿no? En todos los objetos son poliédricos. Quiere decir que tienen muchos lados, ¿no? Y por eso cuanto más tenemos que ver a Dios y le tenemos que ver desde perspectivas diferentes, ¿no? Porque Dios Dios tiene también muchos lados, ¿verdad? A él no se le puede sujetar, no se le puede no darle una imagen, un contorno, un peso, una medida, un espacio. Dios es el que todo lo llena en todos, ¿verdad? Dios es alfa y omega, principio y fin. Entonces hay que conocer a Dios desde todas las perspectivas, desde arriba, desde abajo, desde la derecha
y desde la izquierda. Hay que conocer a Dios en el monte y hay que conocer a Dios en el valle. Hay que conocer a Dios en la riqueza y hay que conocer a Dios en la pobreza. Hay que conocer a Dios en la bendición y hay que conocer a Dios en el sufrimiento. Hay que conocer a Dios en el desierto y hay que conocer a Dios en la tierra prometida. Amén, hermanos. Hay que conocer todos los lados de Dios desde las diferentes perspectivas. Y en eso nos tenemos que centrar en nuestra vida, en conocer a Dios cada vez más desde cualquier lugar, desde cualquier situación, desde cualquier circunstancia, desde cualquier etapa en tu vida. Esa debe ser nuestra preocupación. Y por lo tanto, dice, somos triunfantes siempre. Amén. Y cuando fracasamos también somos triunfantes en Cristo Jesús. Amén. Cuando el Señor nos mete en la habitación de la prueba, también somos triunfantes en Cristo Jesús. También salimos en victoria, tal vez oliendo un poco a quemado, oliendo tal vez a chamusquina, pero salimos en victoria. Amén. Vivos y triunfantes. Amén, hermanos. Y termina Pablo este mensaje diciendo, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Quiero decir que ya había muchos en ese tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo, y ahora hay todavía muchos más que se han reproducido, que al no tener éxito según el patrón del mundo, tienen que medrar falsificando la palabra de Dios. Medrar significa que crecen y que mejoran en sus estatus, que alcanzan aprobación, más éxito en términos estadísticos, pero lo hacen, ¿cómo? Dice, falsificando ¿qué? Falsificando las Escrituras. Quiere decir que cuando el Evangelio es difícil de digerir, pues hay que quitarle algunos elementos, ¿no?, que son demasiado difíciles de digerir, o algunas aristas que son demasiado obtusas o incisivas, ¿verdad? Entonces, como esto tiene una espina, hay que cortarle esa arista al Evangelio, hay que acotarle, hay que estrecharle, hay que hacerlo cada vez más fácil, un Evangelio más fácil, ¿verdad? Para vivir más cómodos, ¿no? Un Dios a nuestra medida, un Dios utilitario, que le podamos utilizar cuando queramos, ¿no? Como los autos de hoy, que son, la gente busca autos que sean utilitarios, ¿no?, que sean fáciles de manejar, con la dirección cada vez más suave, con los frenos no sé qué, que sean pequeños para meterlos en un espacio pequeño. Hay autos que ya aparcan solos, que le das al pun y te hace el retroceso y no sé qué. Ya, utilitarios, que lo utilizo para mi comodidad, para las exigencias de este mundo, que son cada vez más, hermanos. Pero Dios no es un objeto para que lo podamos usar a nuestra medida, a nuestro antojo, a como nosotros queramos, hacer de Dios un Dios utilitario, un Dios a nuestra medida. No, hermanos, no podemos falsificar la palabra de Dios y no le podemos quitar al Evangelio sus vitaminas, su sustancia, ¿verdad? Y todo lo que conlleva vivir este Evangelio. Amén. El Evangelio de Cristo. Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya. Entonces, por querer que el Evangelio sea aceptado por todos y para todos, lo vamos modificando conforme a la capacidad de aceptación del hombre actual de este tiempo. Y eso es un error. Entonces, hermanos, no podemos ni debemos falsificar la palabra de Dios. Se puede falsificar hoy en día
todo, ¿no? Se falsifican pasaportes, se falsifican billetes, se falsifican membretes, se falsifican documentos. Se hace, pero no debemos hacerlo. Pero la palabra de Dios dice que no la podemos adulterar, amén. No la podemos adulterar. Y luego dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Con sinceridad quiere decir sin decoración. Diga conmigo, sin decoración. Sin decorados, amén. Sin decorados, sin maquillaje, amén. Sin cosméticos, amén. ¿Verdad? Yo sé que las mujeres usan muchos cosméticos y no estoy en contra de los cosméticos que usan las mujeres, ¿no? Pero quiero decir sin cosméticos espirituales, amén. Porque los cosméticos, ¿para qué se usan normalmente? ¿Para tapar qué? Arrugas, manchas, ojeras y toda serie de cosas feas que aparecen en nuestro rostro, ¿verdad? Entonces nos llenamos de maquillaje y chao, ¿no? Y entonces asunto resuelto, ¿verdad? Pero el Evangelio no se puede maquillar, hermanos. Dice que con sinceridad, quiere decir sin decorativos, sin decoración. No se puede decorar el Evangelio. No se le puede añadir un tinte al Evangelio, no se le puede añadir una crema, no se le puede añadir un aceite, no se le puede añadir nada al Evangelio, ningún cosmético, ningún aditivo, nada que sea decorativo, porque ese no es el Evangelio de Cristo. Amén. Y cuando usamos el cosmético espiritual, lo que hace es va tapando las manchas, va tapando los errores, va tapando las culpas que no queremos asimilar, los errores que no queremos asumir, los fracasos que no sabemos capitalizar, los pecados que no sabemos confesar delante de Dios o delante de los hombres, los pecados que no queremos reconocer en nuestras vidas, que nos hemos acostumbrado ya a cargar con ellos y a ponerles un poco de cosmético, ¿verdad? A sacar el tubo de crema y a untarle al pecado para que no sea tan negro, para que parezca blanco, pero solamente con un poquito de cosmético, ¿no? Un día compramos en España y recorrimos varias calles para comprar una crema para tapar los tatuajes, ¿verdad? Y porque, bueno, uno a veces se hizo tatuajes en su vida anterior y ahora, pues, cuando vas con las mangas y te ven el tatuaje, pues, que no te vaya a pasar como en El Salvador, ¿no? Que están deteniendo a todos los que, ¿no? El gobierno de Bukele, el presidente de El Salvador, para eliminar las maras, lo que ha hecho es hacer un estado de excepción y ha ordenado detener en el país a todos aquellos que llevan tatuajes porque pertenecen a las maras, ¿no? Y están deteniendo y los están a todos metiendo presos, a todos los que van tatuados, ¿verdad? Y los que no están huyendo del país para que no les detengan, ¿verdad? Y se están yendo a Guatemala o a Honduras o a Nicaragua, ¿verdad? Lo que les trato de decir es que no podemos tapar con cosmético, ¿verdad? Con decoración, con jarrones chinos, ¿verdad? En las puertas de nuestras casas, no, hermanos, ¿verdad? El Evangelio, la palabra de Dios desnuda, la palabra de Dios es radical, a veces es estridente la palabra de Dios, pero veraz. ¿Cuántos dicen amén? Estridente pero veraz. Hay momentos en los cuales el Señor en su pentagrama usa una nota de las más altas en la escala de... ¿Cuál es la nota más alta, Stephen, en el pentagrama de, ¿no? el B, la bemol o no sé qué, o la sostenida, ¿no? Pues a veces el Señor en su pentagrama usa la nota más alta, la nota más estridente, ¿verdad? Y algunos le dicen, pero ¿qué nota más alta estás usando? No llegas, ¿verdad? Cuando te ponen una nota alta y estás aprendiendo a cantar, ¿verdad? Pues no llegas con tu voz, ¿verdad? Porque es una nota tan alta que te falta el aire, ¿verdad?
Pues a veces el Señor usa notas altas en su pentagrama. Y tenemos que llegar a tocar esas notas altas, aunque nos cueste, hermanos, aunque nos cueste la vida, el Señor quiere que toques esa nota, amén, y que llegues a esa nota del pentagrama del cielo, amén, hermanos. Jesús fue estridente y por eso le crucificaron. ¿Cuánto dicen amén? Por ser estridente, por eso fue crucificado, por ser estridente, por tocar la nota más alta en su tiempo. Y entonces los que se levantaron contra él le dijeron, este está tocando la nota demasiado alta, se está pasando, vamos a hacer algo contra este hombre. Está revolucionando a toda la humanidad, a todo Galilea, está revolucionando a todo el mundo. Vamos a detenerle, vamos a hacer algo para que deje de sonar, para que deje de hacer ruido, ¿verdad? Y entonces le crucificaron, aún así no lo consiguieron, amén, no lo consiguieron. Trataron de callar esa voz, trataron de apagar ese fuego, trataron de ocultar esa voz que se levantaba en medio del desierto de este mundo. Trataron de aplacarle y trataron de humillarle y de bajarle hasta el Seol, pero Él se levantó de los infiernos, Él resucitó, llegó a los cielos, aleluya, desnudó su brazo y nos entregó este evangelio, amén, para que vivamos conforme al evangelio con sinceridad, amén, hermanos. Entonces, esta palabra de hoy no es para regañarles, es para animarles, amén, a cada uno de ustedes que son parte del cuerpo, de este cuerpo, que son miembros de esta casa, para que sean utensilios en la casa, como hemos leído al principio. Pueden ser de oro, pueden ser de plata, pueden ser de madera, pueden ser de barro, pero unos son para usos honrosos y otros son objetos decorativos. Entonces, ¿qué es lo que quiere ser, hermano? ¿Un jarrón chino de mucho valor decorativo o quiere ser un vaso de barro que aunque no parezca nada, pero tiene un grandísimo valor? Amén. Porque dice la Escritura que porque tenemos este tesoro que en vasos de ¿qué? En vasos de barro, no en jarrones chinos. No dicen jarrones chinos, no dicen objetos decorativos, dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén, hermanos. Vivimos tiempos, en cierta manera, asediados. Y por eso digo que les quiero animar, porque el mundo cada vez nos dice todo lo contrario. Y tenemos que agudizar el oído, leer las noticias, leer a Dios y conocer a Dios cada vez más. Porque no podemos, a mitad del campeonato o a mitad del partido, aunque vayamos perdiendo por goleada, no podemos cambiar las normas, amén. Aunque perdamos 5-0, tenemos que seguir combatiendo. ¿Cuánto dicen amén? Aunque quede poco tiempo, tenemos que seguir combatiendo porque tenemos que esperar que la gracia de Dios se manifieste, amén. Los que saben de fútbol y son del Real Madrid saben de estas cosas, amén. Claro, ¿o no? ¿No lo vieron en las semifinales de la Champions, en los cuartos de final, contra el Chelsea, quedaba un minuto, ya todo estaba perdido, pero ¿qué pasó? ¿Ocurrió qué? Un milagro, hermanos, porque no dejaron de combatir, amén. Y no soy del Real Madrid, pero es un ejemplo. Entonces, hermanos, no cambiemos el programa, amén. No hay otro programa para seguir a Cristo. ¿Cuál es el programa que tenemos para seguir a Cristo? Es este evangelio. Yo no conozco otro programa que este evangelio. Y este evangelio es suficiente para conocer a Cristo y para conocer el camino. ¿Cuántos dicen amén? No de aquellos que decían,
no sabemos a dónde vas y no conocemos el camino. ¿Sabes por qué decía eso Tomás? Porque Tomás tenía que otro programa diferente. No tenía el programa del Evangelio, porque Tomás tenía un programa de incredulidad y no creía. Entonces, ¿cómo iba a conocer el camino y cómo iba a conocer a Jesús? Pero si tú, hermano, tienes un buen programa, si este programa, que es el Evangelio de Cristo, lo tienes bien asimilado en tu vida, conocerás el camino, conocerás a Jesús y seguirás a Jesús hasta el final de tus días. Amén. Aleluya. Entonces, querida iglesia, no cambiemos el programa. No hay otro programa para seguir a Jesús. No hay dos evangelios, ni hay un evangelio diferente. El mismo evangelio es para ti que para mí. No queramos llegar a la meta saltando las vallas o a través de no pasar por las puertas estrechas, no, y angostas que conducen a la vida. Amén. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Y termino en 1 Corintios y oramos. Dice así la palabra de Dios. 9, 24 a 27. 1 Corintios 9, 24 a 27 dice: ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, corred de tal manera que lo obtengáis. Llegar a la meta, hermanos, corramos porque hay una meta que alcanzar y la meta está al final del camino. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona ¿cómo? Incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la ventura. Sé a dónde corro, conozco el camino, sé quién está en el camino, sé cuál es el camino, entonces no corro como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea ¿qué? El aire. No estoy golpeando al aire, dando palos de ciego. No, de esta manera peleo no como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo era consciente de su debilidad como ser humano. Yo mismo venga a ser eliminado. Así que tengo que correr la carrera como la tengo que correr. De esta manera tengo que pelear. De esta manera tengo que luchar. De esta manera tengo que golpear mi cuerpo cada día y salir al combate por la mañana. Aunque me duelan las articulaciones, aunque me duelan las entrañas, aunque me duela la cabeza, aunque esté con... No voy a decir lo que iba a decir. Me arrepiento. Era para las mujeres, pero no se vayan a ofender, ¿ya? Me voy a callar, ¿ya? Para que nadie se ofenda. Voy a salir al combate, tengo que combatir, tengo que ser un creyente combativo, alegre, combativo y apasionado con mi Señor. Amén.